significa precisamente más cultura y más arte. Es un honor poder compartir con ustedes este momento de la presentación de las páginas escogidas de José Martí, que el Instituto Cubano del Libro, junto con la Sociedad Cultural José Martí, el Centro de Estudios Martianos y su dirección, es decir, la oficina del programa martiano, han preparado cuidadosamente para ponerlo en manos de ustedes. Quiero decir que esta obra fue escogida por los estudiosos martianos que comparten la dirección de la Sociedad Cultural, de la oficina y del Centro de Estudios Martianos, porque constituía una obra que podía llegar a todo el mundo, es una síntesis de las obras completas de José Martí, de manera que un amplio público entrara en contacto directo con los textos martianos. La idea fundamental es una: nosotros amamos a Martí, nosotros queremos conocer a Martí, y estos dos tomos llevan esa intención: lograr que los que aman a Martí, los que quieren conocer a Martí, tengan en sus manos lo esencial de la obra martiana. Esta obra, Páginas Escogidas, fue realizada hace unos años por una de las figuras que nosotros más admiramos como intelectual y muy particularmente un estudioso de Martí, que fue Roberto Fernández Retamar. Analizando todas las obras que podían ponerse al alcance del público, decidimos que fuera la obra de Roberto Fernández Retamar, estas páginas que él escogió del conjunto de la obra martiana para que llegara a todo el mundo. La obra está dividida en dos tomos, pero esos tomos a su vez están divididos en partes. El primer tomo es uno de los tomos más interesantes, o es muy interesante, porque en ese tomo Retamar recoge los trabajos esenciales de Martí sobre Cuba, sobre nuestra América, sobre Estados Unidos y sobre Europa. Es decir, que hay una síntesis aquí de su visión de cuál es la característica de estas grandes regiones del mundo, y muy particular el caso de Cuba. Es muy importante el caso de Cuba, porque las definiciones martianas sobre Cuba son esenciales para entender qué somos. La idea de él de que no somos un pueblo que está unido, sino que somos un pueblo porque somos una fusión que nos da nuestras propias características. Eso es fundamental en esta obra. Al igual, en el tomo 2, están lo principal de la poesía martiana. Hay una idea esencial. Hay que entender a Martí tanto como pensador, como hombre de una obra racional, como el sentimiento. Es decir, poesía y obra tienen que estar estrechamente vinculados. Poesía política, poesía y ideales políticos. Y lo más trascendente, yo diría que lo que sí puede el lector percibir es la totalidad martiana. Martí es nuestro héroe nacional, pero además de eso nos trasciende. Es nuestro profeta, porque vio cosas que hoy vivimos. Martí no se quedó en el siglo XIX, sino que su pensamiento es un pensamiento activo en el siglo XXI. Y hay que leerlo para entender esto que yo digo. Pero es el profeta, es el maestro,
el que nos enseña cosas esenciales para la vida y para la realización personal. Y es también el apóstol, porque su vida fue un apostolado, una entrega por un ideal fundamental. Y es el poeta, porque lo que dice en prosa, lo dice en poesía. Una forma racional y una forma emocional. Y no se pueden separar esos dos elementos. En poesía están dichas grandes ideas y en prosa está hecha una gran poesía. Todo esto constituye esa unidad martiana, ese privilegio que tenemos los cubanos de poder contar con un profeta que, como los grandes profetas, sigue teniendo vigencia por encima de las realidades circunstanciales. Es hombres como lo fue Jesucristo, como lo fue Gandhi, como lo fue esas figuras que trascienden, porque fueron profetas para su pueblo. Y Martí es nuestro profeta. Martí nace del corazón y surge y se piensa con la cabeza. Nos enseñó a ser nosotros mismos. Y para entender bien quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, tenemos ese centro del pensamiento, de las ideas, del sueño martiano. Yo repito mucho una frase, porque a veces es bueno repetir la frase, porque el público no siempre es el mismo. Pero tengo una frase cuando hablamos de patria, y es la célebre frase de Martí: patria es fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanza. Esta obra debe circular en los clubes martianos y debe también llegar a usted, lector. Deseamos que tenga un muy agradable encuentro con Martí. Hable y dialogue con Martí y verá que usted crece cada vez que lo lee. Ese es el sentido de Palabras Escogidas de José Martí. Muchas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.